Vamos a comenzar ya, porque este es el título de la clase, los objetivos y los temas que vamos a desarrollar. Ahora sí están viendo, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Entonces les decía que a manera de introducción, decíamos que las micosis cutáneas superficiales se encuentran entre las enfermedades infecciosas más frecuentes que afectan entre el 20 y 25% de la población mundial y que en el Hospital 2 de Mayo constituyen la primera causa de la consulta dermatológica, dato que se extrapola a eh, a otros hospitales de Lima y del Perú, ¿no? Y estas son tan, pero tan frecuentes que se dice que en algún momento de la vida todos vamos a padecer alguna micosis cutánea superficial. Es decir, ustedes y yo, todos en algún momento vamos a, vamos a padecer alguna micosis cutánea superficial. Vamos a tener alguna tiña pedis o una tiña eh, corporis o una tiña capitis, etcétera, etcétera. Bueno, entonces comenzaremos por definir lo que son las micosis cutáneas superficiales. Estas comprenden un grupo de infecciones que son producidas por distintos tipos de hongo patógenos para el hombre que van a invadir las capas superficiales de la piel. Vale decir, las capas queratinizadas de la piel, la epidermis y los anexos cutáneos. Y estas micosis superficiales se pueden clasificar en aquellas producidas por hongos dermatofitos, que son hongos queratinofílicos, que tienen afinidad por estructuras que contienen queratina y que constituyen las llamadas dermatofitosis o tiñas. Entonces, cuando ustedes escuchan tiña, tiña igual una infección producida por dermatofitos. Pero no todas las micosis superficiales son producidas por dermatofitos. Existe un grupo también producida por hongos no dermatofitos. Y aquí vamos a revisar a la pitiriasis versicolor y a las candidiasis localizadas. Entonces, ahondando un poco más en lo que son los dermatofitos, diremos que son hongos filamentosos que van a tener características taxonómicas, antigénicas, fisiológicas y patológicas similares, existiendo tres géneros de dermatofitos. Un primer género llamado Trichophytum, estos parasitan piel, pelos y uñas. Como ejemplo mencionamos al Trichophytum rubrum, que dicho sea de paso es el más común. Un segundo género constituido por los Epidermophytum, que parasitan piel y uñas, mas no pelos, como el Epidermophytum flocoso. Y un tercer género llamado Microsporum, ellos van a parasitar piel y pelos, mas no uñas. Como ejemplo, el Microsporum canis y el Microsporum auruini. Pero existe también una clasificación epidemiológica que los caracteriza en geofílicos, aquellos que parasitan el suelo, como el Microsporum gypsum; zoofílicos, aquellos que parasitan animales, como el Microsporum canis y el Trichophytum mentagrophytes; y antropofílicos, aquellos que parasitan al hombre, por lo tanto la transmisión es interhumana, y acá mencionamos nuevamente al Trichophytum rubrum y al Epidermophytum flocoso. Entonces, ahí vemos una lista de todos los antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. En cuanto a la patogénesis, vamos a decir que los dermatofitos no van a infectar la epidermis indemne. O sea, si la epidermis está indemne, va a estar la piel, cumple una función de protección. Entonces, va a estar exenta de poder contagiarse. Pero estas atacan al estrato córneo muerto o dañado. Allí es que cuando el estrato córneo está dañado, entran los hongos que pueden ser dermatofitos, ¿no? Entonces, está establecido en el estrato córneo por el tamaño y la duración de las lesiones intervienen dos factores: el índice de desarrollo del hongo. Una vez que el hongo ya se localiza en el estrato córneo, hablamos de que este hongo tiene un índice de desarrollo y a la vez existe pues el llamado índice de renovación epidérmica, que es el llamado
turnover normal de las células, que ayer lo debieron estudiar en fisiología, el tiempo que demora un corneocito, o sea, una célula de la epidermis, en llegar desde la capa basal hasta la capa córnea, convertirse en un corneocito y perder su núcleo. Entonces, ese es el turnover normal de las células de la epidermis y que demora pues 28 días. Entonces, el índice de desarrollo micótico debe ser igual o exceder al índice de renovación epidérmica, porque si no el microorganismo será eliminado, ¿no? Entonces, es una competencia entre el índice del desarrollo del hongo y el índice de renovación epidérmica, ¿no? Para que se pueda desarrollar para que se pueda, ya una vez establecido en la epidermis, para que pueda desarrollarse la infección. Y la respuesta inflamatoria del borde de la lesión va a estimular un aumento también del índice de renovación epidérmica para tratar de eliminar a estos microorganismos, mientras que los dermatofitos que están situados más alejados van a mantener la infección. Por eso es que toma una configuración anular generalmente las lesiones, toman esta configuración. Pero ¿cuáles son las fuentes de infección? ¿Cómo es que una persona se contagia de hongos? Se puede contagiar a través de personas infectadas o sintomáticos, son los llamados los pacientes que están enfermos, pero también pueden ser asintomáticos y en este caso hablamos de los portadores sanos, ¿no? Que son personas que no tienen ninguna manifestación clínica, ¿no? Pero que al hacer un examen micológico vamos a encontrar entre los espacios interdigitales, por ejemplo, de los pies, vamos a poder encontrar que hay, si se hace un cultivo, que crecen dermatofitos. También otra fuente de infección son los animales domésticos infectados, hoy en día que es tan común tener mascotas en las casas. A través también de vehículos contaminados, llámese calzado, material contaminado, el compartir cepillos, peines, zapatos, toallas, prendas de uso íntimo. Y otra fuente de infección es por la extensión de infecciones en la piel. Por decir, una persona que tiene una onicomicosis en los pies y se contagia pues las manos o la cara, etcétera, etcétera. ¿Y qué mecanismos de defensa hay en la piel? Hay mecanismos inmunológicos como la presencia de que los antígenos dermatofíticos al situarse en la capa córnea van a estimular una respuesta inmune celular, una respuesta de tipo 4. Pero también se puede estimular la inmunidad tumoral con la producción de inmunoglobulina G, M, A, E, precipitinas y hematoglutininas. Y también van a existir mecanismos no inmunológicos como la integridad de la barrera cutánea, que va a constituir una defensa de la piel, la velocidad del crecimiento epidérmico, de la que también hemos hablado, y la presencia del patógeno, ¿no? De la cantidad de patógenos o la virulencia, digamos, o la capacidad infectiva del patógeno. ¿Qué factores predisponen a la presencia de estas micosis? El clima, porque en lugares húmedos o tropicales va a haber un mayor número de infecciones micóticas, los malos hábitos higiénicos, el hacinamiento, el uso de zapatos cerrados, zapatillas, ropa de material sintética, la presencia de traumatismos, la presencia de diabetes, los pacientes que toman tratamientos inmunosupresores o corticoterapias prolongadas también son proclives a tener estas infecciones. Algunas prácticas deportivas, sobre todo aquellas que mantienen la piel sumergida en el agua, y también los pacientes que tienen infección por VIH. Bueno, con este preámbulo vamos a comenzar por hablar eh, de todas las patologías, haciendo una clasificación topográfica. Comenzaremos por arriba, por la tiña, capitis, que no es otra cosa que la invasión del pelo del cuero cabelludo por dermatofitos, siendo una enfermedad casi exclusiva de niños y que tiene dos formas clínicas de presentación. Una forma seca o tonsurante y una forma inflamatoria o llamada también Cerium dehiscens. Acá vemos a este niño que lo que tiene no es otra cosa que una placa
descamativa, alopécica, pruriginosa en el cuero cabelludo, ¿no? Lo trae la mamá y entonces cuando vemos así un niño con una placa alopécica, sin pelos, descamativa, pruriginosa, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que se trate de una tiña seca o tonsural. Acá el hongo va a parasitar la vaina externa, a esto se le llama parasitación ectótrica, o va a parasitar el interior del tallo piloso y a eso se le llama parasitación endótrica, ¿no? Puede ser una placa única, pueden ser placas múltiples, los pelos están rotos a nivel de la emergencia del folículo piloso, ¿no? O a pocos milímetros de la emergencia, ¿no? Pero vamos a ver esto, ¿no? Y la otra variante llamada Querium de Celso, acá los dermatofitos generalmente involucrados son zoofílicos o geofílicos, que tienen componentes antigénicos muy diferentes a los antropofílicos y por lo tanto van a producir una reacción inflamatoria perifolicular mediada por procesos inmunológicos que van a llevar a una destrucción de los tallos pilosos. Entonces, la patología, la clínica va a ser diferente, ¿no? Vamos a ver acá una placa, pero una placa polifistulizada con múltiples orificios por donde va a salir un contenido purulento. Una placa que a veces se llama granulomatosa. Acá el niño no solo va a acusar prurito, ¿no? Que a veces puede más bien reemplazarse por dolor, por malestar general, alza térmica, presencia de ganglios, ¿no? Porque va a ser una placa, como les digo, sobreinfectada, polifistulizada. Entonces, esto es la tiña inflamatoria o también llamada Querium de Celso. Bajamos a la barba, la tiña barbae, que es la infección por dermatofitos zoofílicos de los pelos, de la barba y del bigote. Esta se presenta con mayor frecuencia en varones adultos en zonas rurales y existen dos formas clínicas, una tipo foliculitis y otra tipo Kerium. Esta es la tipo foliculitis, donde vemos pápulas foliculares que parecen pues una foliculitis bacteriana, pero no lo son porque no cede a tratamiento antibiótico. Y esta que es similar al Kerium de Celso de cuero cabelludo, que es la tiña barbae tipo Kerium, también una placa granulomatosa. Veamos ahora la tiña corporis, que es la infección por dermatofitos de la piel lampiña de la cara, del tronco y de las extremidades, que inicia como una lesión escamosa o pápulo-vesiculosa, pero que crece excéntricamente a manera de una mancha de aceite, como si ustedes echaran un poco de aceite en el centro de una sartén y se fuera extendiendo del centro a la periferia, de modo que crece excéntricamente. Y el centro pierde actividad y luego progresa a través de un borde activo de progresión. Entonces, el kit, la clave para no equivocarnos en el diagnóstico de las tiñas corporis es ver que haya una placa que tiene un borde bien definido, que parece dibujado por lápiz, eritematoso, ¿no? Bien definido. A veces la placa es pruriginosa y siempre descamativa, ¿no? Entonces vemos acá en este paciente esta placa en la región anterior del tórax. Igual acá la placa y también va creciendo a través de ese borde activo de progresión, ¿no? Inició probablemente en esta área y luego ha ido extendiéndose y creciendo. Igual acá, ven, esta paciente con una placa muy grande también en la región lateral del tronco, esta placa de la muñeca de este niño, ¿no? En el cuello, siempre con un borde. Entonces, para no equivocarnos, busquemos siempre el borde, que a veces puede no ser tan, no tan notorio como acá, ¿no? O a veces puede tomar también formas muy peculiares, medio arciforme, como vemos acá, ¿no? Estas eh, formas así. Y vamos a revisar en este momento lo que se llama la tiña incógnita, que no es otra cosa que una tiña mal diagnosticada. Como se le diagnosticó mal, se le trató con corticoides, de modo que la lesión se enmascara y se descaracteriza. ¿Por qué? Porque el corticoide va a bajar el eritema, va a bajar el prurito,
va a bajar un poco la inflamación. Y así yo recibo esta paciente que tiene esta placa en la cara y ustedes ven que tiene gran cantidad de crema en la cara. Esa crema no es otra cosa que un corticoide potente que se había automedicado la señora. Entonces, este corticoide había, si ustedes no sé si pueden ver mi puntero, por zonas había bajado un poco el eritema, había bajado un poco el borde, pero luego que ella deja de usar la crema, podría aparecer, haciendo un fenómeno de rebote más intenso. Entonces, esto que por el tratamiento se puede confundir no es otra cosa que una tiña enmascarada o tiña incógnita. Y aquí vemos otra paciente, esta es una foto del libro que también presenta una tiña incógnita que pareciera en algún momento incluso hasta ser una rosácea. La tiña cruris, que es la segunda dermatofitosis más frecuente que se presenta en varones adultos, el hongo más frecuente es el Epidermophytum flocosum y el Trichophytum rubrum, y el diagnóstico diferencial se hace con enfermedades que ustedes aún probablemente no conocen, como eritrasma y psoriasis invertida. Entonces, igual una placa que tiene un borde bien definido, que está localizada en borde interno de muslos y a veces desde el borde interno de muslos puede extenderse hasta la región crural. La tiña pedis, que es la dermatofitosis más común, que tiene una incidencia hasta del 70% de etiología antropofílica, ¿no? El Trichophytum rubrum es antropofílico, hay por lo tanto una transmisión interhumana y se ve favorecida por el calor, por la sudoración, por el tipo de calzado, por los malos hábitos higiénicos y por la presencia de portadores sanos. Las variantes clínicas de esta tiña pedis son la intertriginosa, intertrigo quiere decir eh, superposición de pieles, áreas donde hay superposición de pieles, o sea, en los espacios interdigitales. Disidrosiforme es un término que viene de disidrosis, que implica la presencia de vesículas, vesicoampollas, e hiperqueratósica hace alusión al engrosamiento de la epidermis y a esto se le llama tiña en mocasín, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que hay una tiña pedis intertriginosa, maceración y escamas, descamación en los espacios interdigitales. Esto sería la tiña disidrosiforme, porque ahí vemos costras y las costras son el producto de la evolución de eh, vesículas. Entonces, acá ha habido vesículas. Y luego la hiperqueratósica que se produce en plantas de pie, generalmente en personas de la tercera edad que tienen las plantas de los pies bastante queratóxicos, bastante engrosados, ¿no? La tiña manus es una dermatosis antropofílica, generalmente se compromete la mano derecha, pero puede ser bilateral y tiene variantes clínicas, al igual que la tiña pedis, intertriginosa, disidrosiforme e hiperqueratósica. Y el diagnóstico diferencial siempre se debe establecer con las dermatitis de contacto, con las que a veces es difícil diferenciarlas, pero no nos podemos equivocar porque si no, confundimos el diagnóstico y en lugar de mejorarla, empeoramos, ¿no? Entonces vemos acá una palma de la mano que está descamativa, ¿no? Que tiene una hiperlineabilidad, ¿no? Palmar, que las líneas de la piel están como que acentuadas por la descamación. Y por último, la onicomicosis, que al comienzo de la clase yo les dije dermatofitos igual tiña, ¿no? Pero en el caso de la tiña de las uñas, se habla más de onicomicosis que de tiña ungium. ¿Por qué? Porque tiña hace alusión a infección solo por dermatofitos, pero las uñas se pueden contaminar por dermatofitos, que dicho sea de paso es lo más común en 91% de los casos, pero también por levaduras en el 6% y por hongos oportunistas en el 3%. Entonces, las variantes son según la forma como invada el hongo a la uña. Por ejemplo, acá vemos que está preservado el borde proximal. Entonces, acá ha habido una, este, una hiperkeratosis subungueal distal, ¿no? Distal.
¿no? Que va a comprometer el estrato córneo del hiponiquio. Y ha quedado el borde proximal intacto, que es esa franja que se ve, esta franja, ¿no? Pero se ha comprometido aquí a partir del hiponiquio. Esto es al revés, suponga el proximal, ¿no? Este está comprometido y el borde distal está sano. Y aquí se compromete simultáneamente, es una invasión primaria del dorso de la uña que se produce simultáneamente. Se llama onicomicosis blanca superficial. Entonces, con toda esta variabilidad, ¿no?, de manifestaciones clínicas de acuerdo a la área topográfica comprometida, el diagnóstico de las micosis cutáneas se puede hacer por un examen micológico directo que se ve en KOH al 10% o en un cultivo que generalmente es en agar saburó y ahí es donde crece el hongo. El tratamiento. En el caso de la tiña seca o tonsurante, el tratamiento de lesiones con grisofulvina de 10 a 25 miligramos kilo día por 8 semanas. Pero actualmente grisofulvina hay muy poco en el mercado nacional, por lo tanto se usa terbinafina de 3 a 7 miligramos kilo día por 4 o 6 semanas o itraconazol 100 miligramos día por 6 a 8 semanas. Y hablamos acá de lo que los imidazólicos tópicos, o sea, los tratamientos tópicos no tienen mucho valor, ¿no? Echar a la cabeza cremas, a la par que lo que hace pues es producir toda una melcocha ahí en el cuero cabelludo, no ayuda, ¿no? Tendríamos que usar un champú y una loción. En el caso del Kerium de Celso, la tiña barbae tipo Kerium, hablábamos de que había una placa polifistulizada, por lo tanto, por donde salía un contenido purulento, por lo tanto, debemos usar antibióticos como cefalosporinas. También se habla de que es una tiña inflamatoria, por lo tanto, dar prednisona al 0,5 miligramos kilo día para poder encontrar una mejor respuesta. Y luego de la primera semana con antibióticos y corticoides, usamos grisofulvina a la dosis ya recomendada. En el caso de que sea una lesión aislada, podemos usar imidazólicos tópicos solamente. Y cuando sea una lesión inflamatoria y o diseminada, ¿no? O en el caso de la tiña cruris, de la tiña pedis o la tiña manus, podemos usar fluconazol 150 miligramos semanales por 4 o 6 semanas o itraconazol 200 miligramos día por una semana o terbinafina 250 miligramos día por 2 semanas. Acá vemos la lista de los antimicóticos tópicos que hay en el mercado, ¿no? En realidad en el mercado nacional tenemos más clotrimazol, isoconazol, sertaconazol, ¿no? Y bueno, terbinafina tópica, que tampoco, que no usamos mucho, ¿no? Y en el caso de las onicomicosis, vamos a usar itraconazol en pulso de 400 miligramos día por una semana al mes, por 2 meses en unidad de las manos y por 3 meses en unidad de los pies. O fluconazol 150 miligramos semanales hasta la cura clínica, que en promedio son 6 meses, o terbinafina 250 miligramos día por 6 a 12 semanas en manos y por 12 a 16 semanas en pies. Bueno, con esto hemos terminado las micosis cutáneas superficiales producidas por hongos dermatofitos y ahora vamos a ver los no dermatofitos. Acá entra la pityriasis versicolor, que es común, cosmopolita y se presenta en adultos jóvenes, siendo crónica y recidivante, producida por especies de Malassezia furfur que vienen a ser la forma micelar o patógena del Pityrosporum orbiculari u ovale. Este es un saprofito de la piel, pero que bajo determinadas condiciones especiales va a aflorar. Por ejemplo, cuando hay un desarrollo excesivo de Pityrosporum ovale, por el calor, por una predisposición genética, por estados de malnutrición o inmunosupresión. También se le ha relacionado a la pityriasis versicolor con enfermedades como la dermatitis seborreica y se cree que el hongo desarrolla una enzima que interviene con la melanina o con componentes tóxicos que destruyen a los melanocitos. Y el contagio no existe o en todo caso es excepcional porque es un hongo que de ser
saprofito se vuelve patógeno bajo determinadas condiciones. Y así vemos que en las áreas seborreicas, porque es un hongo que se alimenta de la grasa de la piel, vamos a ver múltiples eh, placas, ¿no? O pápulas con una descamación muy fina, con una descamación muy fina, ¿no? Igual acá van formando imágenes a manera de mapas en áreas seborreicas, que es el tronco, el cuello, espalda, hombros. No así en palmas y plantas, porque aquí no tenemos glándulas eh, sebáceas, ¿no? Y se llama versicolor porque si bien la mayoría de las veces puede ser de color más claro, también puede ser más oscuro. Entonces, acá en esta nena vemos que es más claro y podemos ver también las lesiones más oscuras. El diagnóstico es clínico y el examen micológico directo se hace con una cinta adhesiva. Generalmente basta con el diagnóstico clínico, pero si ustedes quisieran ser más acuciosos, pueden pedir un examen micológico directo con cinta adhesiva, tal cual fuera un Graham. Y también podemos usar productos tópicos con efecto exfoliante como jabones, lociones, cremas con azufre o ácido salicílico y en las formas localizadas imidazólicos tópicos 2 veces al día por 4 a 5 semanas y en las formas generalizadas o recurrentes hacemos uso de itraconazol 200 miligramos día por una semana o fluconazol 150 miligramos semanales por 4 semanas. Y por último, el caso de las candidiasis superficiales. La cándida es una levadura oportunista, saprofita habitual de la mucosa del tubo digestivo, que existen entre 150 y 200 especies de cándida, pero solo un pequeño grupo tiene poder patógeno, como la cándida albicans y la cándida cruzei. Pero en la piel su presencia siempre va a ser patológica y sus manifestaciones clínicas van a ser muy variadas. Este es el intértrigo candidiásico, que aparece como placas eritematosas bien definidas, pruriginosas, exudativas en los fondos de la ingle, ¿no? O puede tener también diversos tamaños o en el surco submamario, ¿no? Pero siempre en zonas de pliegues. Y a producirse, se presenta entre el pliegue interglúteo, va a producir prurito anal y maceración blanquecina, ¿no? Esto también en los espacios interdigitales de las manos, igualmente, ¿no? Esta es la balanitis candidiásica, producida en el surco balano prepucial, y esta es la vulvovaginitis candidiásica, que da una secreción como leche cortada, ¿no? Que produce también mucha picazón. La candidiasis orofaringea, que se llama comúnmente muguet o algodoncillo y aparece en la infancia, más en prematuros, lactantes, ¿no? Y en adultos también se puede manifestar habitualmente en diabéticos o en pacientes con tratamientos antibacterianos muy prolongados o inmunodeficiencias como el VIH, ¿no? Este joven, por ejemplo, era portador del VIH, ¿no? Y acá las queilitis angulares, ¿no? Se producen en los ángulos de la boca, ¿no? Queilitis angular. Acá la lengua, ¿no? Es una eh, glositis candidiásica también, una glositis que puede ser eh, atrófica, ¿no? Cuando se ve la lengua un poco atrófica, ¿no? Glositis, y luego la onicomicosis por cándida, que es indiferenciable de la onicomicosis eh, en piel, ¿no? En piel. Y bueno, cuanto a los tratamientos, si hablamos de intértrigos, debemos emplear compresas frías o de solución de buró 1 en 20, aplicación tópica de nistatina o imidazólicos y en casos extensos, adicionar a esto fluconazol 150 miligramos por 4 semanas, ¿no? Uno a la semana. Y en el caso de la candidiasis oral, podemos adicionar miconazol gel o nistatina gel con fluconazol 150 miligramos semanales. Y el tratamiento de la onicomicosis por cándida es similar al resto de las onicomicosis por dermatofitos. Bueno,
Con esto hemos terminado la clase. Es una visión panorámica, una visión de toda la patología de las micosis cutáneas superficiales. Y si tienen alguna duda, estoy llana a resolverse. Doctores, Todo correcto, doctora. todo correcto, ¿sí? Nos vamos entonces, ¿sí? Nada que preguntar, nada que aportar, chicos. Bueno, nos vamos entonces. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Buenas Ya, tardes. hasta luego. Gracias, doctora.